En la Biblia podemos encontrar muchas características de Dios. Se menciona a Dios como Dios de amor, Dios proveedor, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios de paz. También encontramos Jehová Sikenu, que en hebreo significa el Señor nuestra justicia. Es otra cualidad de Dios. Él es un Dios justo. Y de justicia queremos hablarte unos minutos. La verdadera justicia es Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros estábamos condenados a morir a causa de nuestros pecados. Solo una persona libre de pecado podía salvarnos de esa condena. Dios consideró suficiente la muerte de su Hijo Jesús para pagar la deuda que teníamos. Isaías capítulo 53, versículo 6 en adelante dice lo siguiente: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Jesús es el que pagó nuestra deuda con muerte de cruz. Dios cargó a cuenta de Jesús nuestro pecado. Jesús no solamente llevó el castigo, sino que cargó y pagó por todos nosotros la deuda que nos correspondía. La ira de la justicia de Dios que debía haber recaído sobre nosotros fue llevada por Jesús a la cruz. Y Jesús pagó nuestra deuda con muerte de cruz. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando hablamos de Dios como justicia, cuando hablamos de Dios que es justo, tenemos que hablar también de la justificación. La justificación es un regalo gratuito. Gracias a la misericordia de Dios, no podemos hacer nada para merecerlo. En realidad, no lo merecemos. La única forma de obtener ese regalo es recibiéndolo por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos capítulo 4, verso 3 dice: Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios, no porque haya sido un buen hombre o porque lo mereciera, sencillamente porque creyó. La justicia es para quienes se arrepienten y deciden vivir apartados para Dios. La justificación por medio de la fe es un regalo para aquellos que reconocen que le han fallado a Dios y que no tienen la intención de seguir pecando. Es para quienes se arrepienten y deciden vivir apartados para Dios y dentro de su voluntad. Ahora bien, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? No debemos sentir temor o incertidumbre de acercarnos a Dios por sentirnos indignos. En lugar de sentirnos de esa manera, podemos vivir con paz. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir con tranquilidad. Podemos vivir con confianza. Isaías capítulo 32, verso 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Eso es tranquilidad, confianza. En la presencia de Dios podemos sentirnos libres de castigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1. Tú y yo tenemos acceso libre a la presencia de Dios.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Todos nosotros nos encontrábamos frente a una deuda grandísima, una cuenta impagable. Sin embargo, Jesús, siendo inocente, se sacrificó por amor, pagó nuestra cuenta. La justicia consta de dos partes. La primera es la que recibimos de parte de Dios por medio de la fe y la segunda parte es la que nos corresponde a nosotros. Vivir en justicia, honrando, obedeciendo a Dios. Eso no quiere decir que vivamos una vida de perfección sin cometer errores o faltar, porque vamos a faltar. Cada día tú y yo cometemos errores, pecamos, fallamos. Pero podemos vivir vidas rectas, santas. Decidamos vivir en obediencia a Dios. Decidamos vivir en obediencia a Dios como respuesta a su justicia. Recuerda, la primera es la que recibimos de parte de Dios por medio de la fe. Eso consta la justicia. Y la segunda es la parte que nos corresponde a ti y a mí. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Recuerda que en la Biblia puedes encontrar muchas características de Dios, entre otros atributos de la naturaleza de Dios. Dios de amor, Dios proveedor, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios de paz. Pero el Señor es nuestra justicia, y es otra cualidad de Él. Tenemos un Dios justo, y Él hace justicia. A su tiempo hará justicia con nosotros, a su tiempo hará justicia con este mundo, a su tiempo hará justicia a las naciones que están siendo gobernadas por líderes, por dictadores que oprimen al pueblo. Dios hará justicia. No nos olvidemos de eso. Dios es justo. Tú y yo no somos justos. Somos personas injustas. Tratamos mal a Dios. Le echamos la culpa a Dios de todos los problemas. Todo por consecuencia de nuestras decisiones. Tú y yo somos injustos también con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean. Es tiempo de acercarnos a ese trono de gracia. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de recibir esa justicia. Cualidad de Dios grandísima. Él es un Dios justo. Pero hay que pagar un precio. Todos nosotros estábamos condenados a morir a causa de nuestros pecados. Solo una persona libre de pecado podía salvarnos de esa condena: Jesús. Por eso el mensaje en esta mañana es: acepta a Jesús en tu vida. Acéptale de todo corazón. Todos fallamos, sí. Pero tú y yo ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Podemos humillarnos, arrepentirnos, buscarle. Tenemos un Dios justo, tenemos un Dios fiel. Acércate a su presencia. Y como te decía hace unos minutos, ¿estás preparado? ¿Estás listo?